Na se aclaró la garganta con un sonido fuerte y algo forzado. Sentía los ojos pesados y rígidos, probablemente por las lágrimas. No podía recordar cuántas veces en su vida había llorado de esa manera. En su interior, una mezcla de sensaciones opuestas la invadía. El deseo de huir de inmediato y al mismo tiempo una extraña sensación de alivio, como si la amargura que la consumía comenzara a desvanecerse poco a poco. Frente a ella, Byung-jin terminó su comida con tranquilidad, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de Na. Al verla dudar con el tofu en la sopa, mostró un breve destello de indiferencia, como si cuestionara la razón por la que había decidido comprarlo. Su actitud relajada y despreocupada contrastaba con el torbellino de emociones que los habían llevado hasta allí. Na lo observó de reojo, tratando de encontrar en él alguna señal que delatara una emoción más profunda, pero su rostro permanecía impasible. Aquel momento le trajo recuerdos de la última vez que lo vio encerrado en la celda, acostado con la misma calma de alguien que estuviera en la comodidad de su propia casa. La noticia de su liberación le había llegado sin previo aviso a través de un comentario casual de su profesor en medio de una clase. Al escuchar su nombre, su corazón se sobresaltó. Y en cuanto terminó el día escolar, sin pensarlo dos veces, se dirigió a comprar tofu antes de ir a verlo. No había planeado reaccionar con tanta vehemencia, pero al tenerlo frente a ella con esa expresión indiferente, la indignación la consumió. Aún con la mente revuelta, recordó las palabras del policía. En un inicio todo parecía indicar que Byung-jin era el culpable, pero su coartada había resultado sólida. Fue solo después de eso que la investigación tomó un rumbo distinto, permitiendo que se enfocaran en encontrar al verdadero responsable. Byung-jin, ajeno a cualquier gratitud, simplemente se levantó para lavar los tazones, sin darle mayor importancia a la situación. Na frunció los labios, sintiendo como la frustración la dominaba una vez más. A pesar de todo, Byung-jin no parecía interesado en darle explicaciones. Su actitud desprendida la irritaba, como si nada de lo ocurrido le afectara realmente. Cuando él regresó y se sentó sobre el escritorio, Na lo miró fijamente, tratando de leer entre líneas lo que él no se atrevía a decir. Por su parte, Byung-jin le preguntó directamente por qué había hablado con la policía y sobre todo qué había dicho exactamente. Na, sin demasiada preocupación, le respondió que simplemente había mencionado lo que él había callado. Esa afirmación lo desconcertó, pues si ella se hubiera mantenido en silencio, de todos modos habrían atrapado al verdadero culpable. Pero en lugar de quedarse callada, había hablado como si la verdad le importara más que su propia situación. Desde el principio, Byung-jin intentó guardar silencio para proteger la reputación de Na. Sabía que los rumores sobre su visita a los moteles solo avivaría el fuego en su complicada vida. La tensión entre ellos creció cuando Byung-jin sugirió que tal vez le gustaba. Na sintió como su corazón se aceleraba y sin poder evitarlo se puso de pie de golpe. No podía permitir que una insinuación como esa quedara en el aire. Trastabillando en su intento por contradecirlo, se aferró a la idea de que si alguien sentía algo, era él y no ella. Mientras intentaba sostener su argumento, se percató de lo cerca que estaban.
La proximidad de Beonjin le resultaba inquietante, y al dar un paso atrás, él simplemente observó su reacción con una mirada intensa. Sus palabras fueron firmes, directas. No dudaba de sus propios sentimientos. Su pregunta no era sobre sí mismo, sino sobre ella. Na sintió que el aire se volvía denso entre ellos. Su mente se nubló sin poder encontrar una respuesta inmediata. Beonjin, sin embargo, no necesitó una confirmación. Con una calma abrumadora le explicó que, aunque no podía precisar el momento exacto en que comenzó a sentir algo por ella, lo único que sabía era que pensaba en ella día y noche. Si eso no era gusto, entonces debía estar loco. Na sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo ante esa declaración, y para evitar caer en el caos de sus emociones decidió postergar cualquier respuesta. No era el momento adecuado, necesitaba concentrarse en el examen y así lo dejó en claro. Si lograba el primer puesto, le daría una respuesta. Beonjin escuchó sus condiciones con calma, aunque en su expresión se dibujó una sombra de curiosidad. Mencionó en voz baja el nombre del eterno segundo lugar de la escuela, como si con ello insinuara algo más. Pero finalmente el silencio se asentó entre ellos. Beonjin subió las escaleras dispuesto a descansar, mientras Na luchaba por contener una sonrisa que amenazaba con curvar sus labios. Algo dentro de ella se había transformado. La realidad a su alrededor parecía diferente, más ligera, como si flotara en una burbuja de incertidumbre y expectación. Cuando por fin se quedó sola, se llevó una mano a la mejilla, notando lo caliente que estaba. Sin poder evitarlo, sonrió para sí misma. Aquellas palabras que había escuchado momentos antes resonaban en su cabeza con una claridad inquietante. Se aferró a su bolígrafo, enderezó la espalda y con una determinación renovada abrió sus libros. No podía perder el enfoque, porque ahora más que nunca tenía una razón para ganar. Los días pasaron con total tranquilidad hasta que finalmente llegó el día de los exámenes finales. Cuando sonó la campana, Beonjin dejó el bolígrafo que había estado girando entre los dedos y se puso de pie. El último examen del último día había concluido. Hubo un tiempo en el que estudiar le interesaba, las matemáticas y las ciencias captaban su atención. Además, su capacidad de memorización le permitía obtener buenas calificaciones. Sin embargo, la muerte de su padre desvió por completo el rumbo de su vida. En su situación actual, sin certeza sobre su futuro ni sobre cuánto tiempo permanecería allí, estudiar parecía carecer de sentido. Quizás era una excusa, pero así había estado viviendo. Últimamente, sin embargo, había empezado a pensar en la posibilidad de retomar los estudios. Tal vez se debía a la influencia de Na, quien se dedicaba cada día a estudiar sin descanso. Su concentración era tan profunda que parecía perderse en otro mundo, uno en el que solo existía el sonido de su bolígrafo rozando el papel. Beonjin la observaba y sentía un impulso contradictorio. Proteger ese mundo y al mismo tiempo querer destruirlo. Finalmente comprendió que lo que realmente deseaba era formar parte de él. Sabía que su camino y el de Na eran distintos y que no había un futuro claro entre ellos. No obstante, si ella también sentía lo mismo, tal vez podrían compartir un tramo del camino.
Tal vez no para siempre, pero sí en el futuro inmediato. Y quizás si seguían caminando juntos, incluso un futuro lejano no sería imposible. Había empezado a alimentar pensamientos que anteriormente consideraba ingenuos. El tutor dio un breve anuncio sobre la conclusión de los exámenes y la importancia de evitar problemas durante las vacaciones. En cuanto terminó de hablar, los estudiantes se levantaron rápidamente, celebrando el final del periodo escolar y haciendo planes con entusiasmo. Beonjin, en cambio, recogió sus cosas con calma, observando a Na, quien parecía tomarse más tiempo del habitual. No se movió hasta que el aula estuvo casi vacía. Seung, que parecía querer decir algo a Na, se retiró en silencio al notar la presencia de Beonjin. Pronto quedaron solo ellos dos en el salón. Desde el pasillo llegaba el bullicio de los demás estudiantes. Pero Beonjin permaneció inmóvil, observando a Na mientras ella se levantaba lentamente. No pudo evitar sonreír levemente al notar su manera pausada de actuar. Fue entonces cuando Na expresó que tenía hambre de forma inesperada, sorprendiendo a Beonjin. Aunque la clase estaba vacía, él miró a su alrededor por instinto antes de fijar su atención en ella. Luego su conversación giró en torno al examen y la posibilidad de que Hyun-tae la hubiera superado. Ella, con su habitual confianza, desestimó la idea, convencida de que era imposible. Finalmente, Na propuso regresar a la cabaña antes de que se hiciera muy tarde. Además, murmuró un antojo repentino por un sándwich. Aunque Beonjin recordó haber tirado todos los ingredientes necesarios. Después de todo, se habían echado a perder durante su estancia en la cárcel. Su despreocupación al decir que volvería a comprarlos hizo que él sonriera con incredulidad. Aún así, decidió encargarse de la compra y le pidió que lo esperara en la cabaña. Pero Na insistió en que podían ir juntos. Beonjin la miró con seriedad antes de suspirar. Su reciente salida del reformatorio aún pesaba sobre él, y la posibilidad de atraer miradas hostiles le inquietaba. Sin embargo, Na restó importancia a sus preocupaciones, asegurando que nadie se atrevería a molestarlo en plena luz del día. Su actitud despreocupada lo hizo dudar de si ella realmente entendía el trasfondo de su inquietud. Cuando sus miradas se encontraron, Na frunció los labios y con un murmullo casi inaudible expresó su molestia. No veía sentido en tener una relación de novios donde ni siquiera podían actuar con naturalidad ante los demás. Sus palabras dejaron a Beonjin paralizado, y cuando intentó responder, ella se apresuró a marcharse. Antes de que pudiera alejarse, Beonjin la sujetó de la muñeca. La delicadeza de su piel contrastaba con la fuerza con la que la había retenido. Na lo observó en silencio con un leve sonrojo en las mejillas. Su corazón latía con fuerza, pero no encontraba las palabras adecuadas para confesar sus sentimientos. Las emociones que había intentado reprimir durante tanto tiempo emergieron sin control. Cuando Na intentó liberarse, su agarre se aflojó, pero en lugar de apartarse, sus dedos rozaron los de él con suavidad. El contacto ligero hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. En su visión borrosa, la sonrisa traviesa de Na quedó grabada en su mente. Nunca había sentido algo así, por mucho que lo golpeara la realidad.
Antes de soltarlo por completo, ella susurró una advertencia juguetona sobre la mermelada de fresa. Dicho esto, Byung-jin la observó alejarse, sus pasos ligeros como los de una mariposa. Bajó la mirada hacia su propia mano y dejó escapar una breve carcajada. Había algo en ella que lo hacía sentir vulnerable de una manera inesperada. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al notar una figura en la puerta. Seún estaba allí, observándolo en silencio. Sus miradas se cruzaron por un instante antes de que Seún se diera la vuelta y desapareciera sin decir nada. Beonjin sintió una punzada de inquietud. No estaba seguro de cuánto había visto su compañero ni de lo que pensaría al respecto. Consideró ir tras él para preguntarle, pero rápidamente descartó la idea. En todo caso, Seún no era alguien que hablaría de más. Y dado que le gustaba Na, tal vez su silencio sería beneficioso. Con una mezcla de pensamientos confusos, recogió su mochila y volvió a mirar hacia la puerta vacía. Aunque una parte de él dudaba, otra simplemente revivía las palabras de Na en su mente, una relación. La idea se repetía en su interior mientras cruzaba la puerta del aula. Por un momento no pudo evitar sonreír, pues sabía que este era el inicio de su futuro inmediato con Na. Una sensación extraña lo golpeó cuando iba a recoger el dinero para comprar los ingredientes. A pesar de que tenía suficiente en la billetera, sintió que aquel día era especial. Como sabía que a ella le gustaban los dulces, pensó que no estaría mal comprarle un pastel o algo similar. Aunque la respuesta definitiva debía llegar después de las calificaciones, en realidad ya estaba dada. La actitud de Na había sido clara. Y con su dedicación extrema a los estudios, la confesión tácita de Beonjin parecía haber surtido efecto. Mientras caminaba, se recordó que no debía olvidar el regalo que compró para ella. Había guardado la horquilla en su armario por miedo a perderla si la llevaba consigo. Se preguntó si ella lo aceptaría con una sonrisa, o si por su carácter exigente lo consideraría un regalo inútil. A pesar de que la idea le parecía un poco cursi, era completamente sincera. Perdido en esos pensamientos, entrecerró los ojos al notar un coche desconocido frente a la casa de sus abuelos. Se trataba de un sedán negro y viejo, con abolladuras que sugerían haber sido golpeado más de una vez con un objeto contundente. Su cuerpo se tensó de inmediato y retrocedió unos pasos sin apartar la vista del vehículo. Poco después, un hombre grande y de complexión robusta salió de la casa. Al cruzar miradas, Byung-jin lo reconoció al instante. Era su tío, quien regresaba por él después de tanto tiempo. En cuestión de segundos se acercó y lo examinó de arriba a abajo con preocupación. El joven, sin entender del todo la urgencia en la expresión de su tío, intentó responder, pero se detuvo al notar la presión en su hombro. No hubo explicaciones detalladas, solo una indicación clara: debían irse de inmediato. Sin necesidad de preguntar, Byung-jin comprendió que aquello era lo que había anticipado al ver a su tío, aunque por desgracia no estaba preparado para afrontarlo. A pesar de la prisa, intentó ganar tiempo. Necesitaba al menos un momento para decirle algo a Na antes de irse, aunque no significara nada en el gran esquema de las cosas.
Cuando intentó correr para cumplir con esa necesidad, sus ojos se fijaron en los nudillos ensangrentados de su tío. La respuesta fue rápida y sin importancia aparente, pero el cansancio en su rostro contaba una historia diferente. Beonjin comprendió entonces que su tío había estado más cerca de la muerte que de la vida. No había tiempo para dudar, sus decisiones ya no solo lo afectaban a él. Al recordar esto, relajó el puño y volvió su mirada hacia la montaña. Ella estaría esperándolo al anochecer. Se preguntó cómo haría para regresar sola una vez que oscureciera. Sin embargo, el tono de su tío se volvió más firme cuando su teléfono sonó. Sin más opción, Beonjin asintió y subió al coche. Mientras el motor rugía y el vehículo aceleraba, sintió un nudo en el estómago. Observó por la ventana cómo la distancia entre él y la montaña crecía mientras una duda persistente lo consumía. ¿Podría regresar algún día? Su tío suspiró al escuchar la pregunta. Aunque la respuesta pareció optimista en la superficie, no trajo consuelo. El regreso no ocurriría pronto. Tal vez cuando eso pasara, Naya lo habría olvidado. El paisaje familiar pasó frente a sus ojos. El camino por el que había vagado al llegar al pueblo y la iglesia donde la gente se reunía cada fin de semana. De repente su mirada se fijó en la iglesia de la fe y sin pensarlo pidió que se detuvieran. El coche aminoró la velocidad con un fuerte chirrido. Pero antes de que se detuviera por completo, Beonjin abrió la puerta y saltó. Corrió hacia un rostro familiar, un conocido de la escuela que se giró con sorpresa al escuchar su nombre. Por desgracia no era otro que Seum, pero Beonjin no tenía otra opción. Si iba a desaparecer del pueblo, al menos podía asegurarse de que su mensaje llegara a su destino. Aunque Seum parecía desconcertado, Beonjin inclinó la cabeza, rogando en silencio que sus palabras fueran transmitidas. Solo quería que Na supiera que lamentaba con toda la fuerza de su corazón el dejarla sola en este momento tan importante. Sin esperar una respuesta, corrió de vuelta al coche y cerró la puerta con fuerza. Sabía que era probable que el mensaje nunca llegara a Na, pero aferrarse a esa pequeña posibilidad era lo único que le quedaba. Mientras el vehículo se alejaba, miró por última vez la silueta de la montaña perdiéndose en la distancia. Quiso aferrarse a la esperanza de un reencuentro, pero al mismo tiempo se preguntó si eso realmente sería algo bueno para ella. Sabía que él era un caso perdido. Na, con su camino firme y sus habilidades, probablemente nunca volvería a cruzarse con él. Un sentimiento de arrepentimiento lo invadió. Debería haber aprovechado mejor el tiempo, debería haber sido más generoso, debería haberle dicho lo que sentía mucho antes. Miró su propia mano recordando el momento en que ella lo había tocado. Lo que creyó que permanecería con él por mucho tiempo se desvanecía con demasiada rapidez. Apretó el puño con fuerza hasta sentir dolor, cerrando los ojos en un intento de retener lo que ya se escapaba de su alcance. Un sonido bajo y ahogado escapó de sus labios, mientras la sensación de pérdida se instalaba definitivamente en su pecho. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la sexta parte del manga Just Twilight. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra despedida en la caja de comentarios.
De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.